Guillermo, eh, después de tanta situación que vive el país, digo, lo hemos hablado alguna vez cuando viniste acá la vez pasada, yo te pregunté, ¿hay un quiebre en la Argentina? ¿Se tiene que explotar esto para que nazca algo nuevo? Yo desearía que no, pero los dolores de parto son complejos Ajá, y sobre todo porque yo te diría que desde abril del 19, que todos los meses estás metido en un pozo y las autoridades, en aquel momento el macrismo, ahora el Frente de Todos, cavan una palada más. Es muy difícil cavar para salir de un pozo. Para salir de un pozo alguien te tiene que dar una mano desde arriba. claro. Y estos muchachos se dedican a acabar. Vos imagínate, hoy me hicieron un reportaje a la mañana, me preguntaron por Massa y yo dije, he de pensar que como la economía es como el tute cabrero, y la verdad que no es así, ¿viste? Todo esto, la economía es una cosa extremadamente seria, sencilla, truque, pero extremadamente seria. Entonces, un día te levantás y le condonaron una deuda a algunas empresas, otro día devaluás para un solo producto. Todas cosas absolutamente ridículas. ¿Cómo le explicás vos a una estudiante de economía que en un país se devaluó pero para un producto? Entonces, tipo, che, ¿cuál es el tipo de cambio entre el peso y el dólar? Ah, depende. Si va a comprar soja es un tipo de cambio y si compra todo lo demás es otro. Bueno, no se entiende. Y finalmente terminamos con esto de que van a aparentemente algo parecido a $1.000 millones, pero no sabes, porque esto es lo que se entendió del mensaje del ministro. Si van a gastar $1.000 millones de la reserva para comprar $3.000 millones de bonos nominales, o van a gastar 300 millones de la reserva para comprar $1.000 millones de bonos nominales. O sea, bonos nominales significa cómo salieron impresos. El valor nominal de un billete de 1.000 es 1.000, porque dice 1.000. Bueno, ese es el valor nominal. Él dijo, vamos a comprar, vos decís, bueno, voy a comprar, me voy a gastar $1.000 millones de la reserva. Esto es lo que todo el mundo entendió. Después hubo un dime que sí, que no, y podría ser también que de las reservas estén 300 millones para comprar los 1.000 en valor nominal, de acuerdo al precio que tiene el mercado. Esto no sirve. Hoy ya le apareció, ayer a la tarde le apareció un informe de estas consultoras internacionales que evalúan. Ojo que Argentina, esto es una medida casi de default. Y tiene su lógica. Fíjate, yo le vendo a los ferreteros, tengo un mayoreo de ferreteros. Yo le vendo a un ferretero de San Miguel, le digo, mirá, en 30 días me tenés que pagar. Voy a los 30 días, me dice, no. Bueno, te vengo a los 60. Y después me dice, bueno, pero solo te puedo pagar si me haces un descuento. Pero no, estos son los precios. No tenés voluntad de pago, devolveme la mercadería, no la vendí. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es lo que está diciendo Moody? Mire, no hay mucha voluntad de pago. Porque si usted quiere comprar 30 abajo, al 30, 70 abajo, al 30%, mucha voluntad no tiene. Bueno, entonces mire que esto es casi como un default. Bueno, lo sacó perfil eso, ¿no? Sacó una noticia, el resto de los diarios. Y yo técnicamente sería discutible. Pero esto no es serio. Hace 3 años que renegociaste la deuda con lo privado y estás hablando de esto. La economía hay que llevarla sencillito, como la llevamos de Dualde hasta la devaluación de Kicillof, que fue el ciclo peronista. Después con Kicillof dejaste de hacer economía peronista, ya en el 2014 cuando devaluó. Bueno, hay que llevarla. Dualde, Kirchner, esto fue una economía peronista y ahí se demostró que la cosa andaba bien, sencillito, ladrillo sobre ladrillo como te enseñaron cuando era chico. En esa economía peronista, les digo, ¿fue clave el Repes? Lógico, sí, sí, sí. En ese momento el mercado, o sea, antes de Remes te pasaba lo que pasaba en Uruguay y te pasaba lo que te pasaba en Buenos Aires, por eso vino el 19. De alguna manera, ya hacía muchos meses que sabía que la convertibilidad estaba complicada, eh, muchísimos meses. Y había que tomar la decisión de hacer lo que había que hacer. Esta economía está muy complicada. Esta economía tiene todos los indicadores, no es como dijo un ministro que está por lo menos, todos los indicadores están peor que con Guzmán. Desde Kicillof para acá, cada ministro que reemplazó, incluido Kicillof al anterior, empeoró la cosa. Este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof y cada ministro que vino empeoró la cosa. Y ahora está peor que con Guzmán, que a su vez estaba peor que con la Punza, peor que con Duhovne, peor que con Pardai, peor que con Kicillof y así.
Bueno, lamentablemente pasamos de un capitalismo de producción y trabajo, que es el que te gusta a vos, a un capitalismo financiero que solo tiene a los banqueros como centro de atención. Por eso Massa te sube la tasa de interés. ¿A quién le sirve que suba la tasa de interés? Bueno, mira qué fácil. Esto es así de sencillo. Mira, cuando vos te ocupás de los precios de la economía y que el salario no se deteriore, ¿por qué te tenés que ocupar que el salario no se deteriore? ¿Para qué compre? Si el trabajador lo que hace es comprar. Claro. Ahora, cuando vos te preocupás solo por la tasa de interés de la rentabilidad de los banqueros, ahí te va. ¿Cuál es el límite de los planes? ¿Cuál es el límite de los planes? El límite de los planes es la economía peronista, donde al ser de producción y trabajo se van terminando paso a paso. Como dijo el sabio de Avellaneda, Sí. paso a paso vamos terminando con todos los planes. Sí. La economía peronista es todo aquel que levanta la mano para querer trabajar, tiene que tener trabajo en el sector privado. Y tiene que haber el suficiente trabajo en el sector privado para que solo no trabajen los que no tienen voluntad de trabajar. Sea porque no lo necesitan o sea porque decidieron otro criterio de vida. La economía peronista, todo aquel que quiera tener trabajo, se levanta a la mañana, se viste y está sin trabajo, tiene que salir a la calle y conseguir trabajo. Ahí es donde vos decís, este pueblo es feliz. Y ahí se termina la pobreza, porque vos no podés imaginar que puede un hombre trabajar o una mujer trabajar y ser pobre, ¿no? Ni en la dictadura pasaba esto. En la dictadura existía lo que se llamaba, ahora también, pero te voy a definir el criterio, porque en la dictadura no se medía la pobreza, ¿no? La pobreza se empezó a medir con Menem, con una metodología que definió Alfonsín, pero se empezó a medir recién con Menem. Antes se medían las necesidades básicas insatisfechas, no sé si está firme. Bueno, claro. Bueno, muy bien. El salario mínimo vital y móvil, acá tenemos un eximio abogado, es aquel que cubría como mínimo que no tuviera necesidades básicas insatisfechas, o sea que no fuera pobre. Sí, voy a decir, claro. Claro. Entonces ningún trabajador, solamente por el hecho de tener trabajo, cualquiera fuere, ya no era pobre. Ahora resulta que trabaja y sos pobre, eso no puede ser. Eso es una locura, eso no puede existir. ¿Cómo vas a trabajar y ser pobre? ¿Cómo las dos personas del matrimonio tienen que trabajar y no sabes? Es increíble. Es cierto. Bueno, yo creo que el tipo que tiene una pyme en la Argentina Es un héroe. Sí, parece que ser un héroe. Es un tipo que tiene un socio que no sirve para nada. 57. Que te lleva un porcentaje muy alto de tus ganancias y de todo lo que significa poder generar una unidad de negocio. Hoy ese tipo está bancándose el 21%. En algún que otro lugar la camiseta de Diego Armando Maradona, porque viste que arma un equipo de fútbol para poder jugar. Después ART, seguro, con ropa, sindicato, ese tipo está explotado. Sí, la visión del peronismo es muy sencilla. Antes de los impuestos, la factura, viste que tiene un subtotal y un total. Sí, claro. Ya en el subtotal tiene que ser rentable, naturalmente. Y en todo caso, el Estado corresponde coparticipa de ese espacio de rentabilidad por lo común que tenés. Claro. Las calles, las posibilidades de infraestructura, que haya un puerto, que haya... Bien. Porque obviamente si no existiera el puerto, los muchachos del campo no pueden sacar la producción, porque alguien tiene que financiar ese puerto. O sea que está comúnmente aceptado que de la rentabilidad que te queda entre el subtotal y el total de la factura hay unos impuestos que le corresponden al Estado o a cualquier de sus provincial. Ahora, el problema que tenemos en la economía argentina es que en el subtotal de la factura las empresas no son rentables. En el subtotal. O sea, vos agarrás hoy un panadero, un carnicero, te dice, sí, mirá, hoy me dio porque la venta, porque subí los precios, pero vos le decís, ¿cómo está vendiendo con respecto? No, muchísimo menos. Un panadero en mi época, era la harina por 3, te daba harina, el kilo de harina por 3 te daba el kilo de pan más barata, el kilo de 5 piezas, 6 piezas, en correo de la cantidad de piezas de pan. El pan grande, digamos, no el pan pequeño. Más o menos en eso está calculado, ese es el que más se vende y todo lo demás te hace la diferencia. El sándwich de miga, la masita, bueno. Hoy tienen que multiplicar por 5 porque Macri aumentó tanto las tarifas, tanto, que hoy el costo más importante que puede tener un panadero quizás sea la energía y no la harina. Entonces se le desordenó. Claro, en un país que tenés gas, tenés petróleo, tenés lo que resulta que la energía es carísima.
Y porque la van a abandonar y no la fijamos nosotros, como dice. Claro, Fíjate, bueno. claro. Pero cómo vas a tener el ingreso argentino y pagar las tarifas europeas? Pero es una cosa insoportable esto. No hay ninguna posibilidad que el país así se desarrolle. Entonces, Bueno, lo que tenés que pero ahí ordenar es- caemos, Guillermo, pero ahí caemos como un tobogán en el nivel de nivel impositivo que tenemos, el nivel de impuestos que tenemos. Sí, la gente que se la cura a los muchachos que están tequilando. ¿Qué hacemos? Aumentamos los impuestos. Pero aparte inventan impuestos imposibles. Lógico. Porque en realidad Perón que enseñaba que tenía que haber un gobierno esclavo de un pueblo libre, y un gobierno esclavo siempre es pequeño. Porque no puede haber un gobierno esclavo enorme. Es un gobierno esclavo pequeño, esa es la visión peronista. Esta historia de que vos bajás las tasas de desocupación tomando empleado en el Estado en cualquier nivel, eso es un mamarracho. Porque el valor lo genera el sector privado. Pero nosotros no hicimos eso en la década ganada, ¿eh? Nosotros no lo hicimos eso, ¿eh? No lo hicimos. Acá el que duplicó la cantidad de planes fue Macri, y este también lo volvió a aumentar. No lo duplicó, pero mucho más de lo que dejó Macri. Ahora, Macri duplicó la cantidad de planes, y de algún lado lo tenés que financiar. Entonces, la economía peronista que presentamos en este plan económico es muy sencillita. Obviamente vos tenés que ordenar el vector energético, tenés que tener la energía al costo argentino, esto significa tener que calcular los costos del Chocó, los costos de Atucha, los costos de Yacyretá, y en función de eso ponerle la tasa de ganancia a todos los eslabones desde Yacyretá hasta tu casa. Perfecto. Ahora no va a dar esa tarifa. ¿Por qué me dicen que la tarifa está barata si no hacen costos? ¿Cómo sabes que algo está barato o está caro si no hace costos? Son muy raros. ¿Sabe quién es el último funcionario que hizo el costo de la energía? Fui yo. ¿Sabe cuánto hace? Más de 12 años. Pero ¿por qué no hacen costos? Si los costos están a disposición, ¿cómo no vamos a saber cuánto es el barril de petróleo? ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo en Argentina? Cuando yo lo hice, me daba $35. 105, 107, ¿cómo está? Y dije, no, bueno, porque no lo, ellos a nivel internacional están como 90. Y acá en realidad, cuando vos le sumás el equivalente en el litro de gasoil mayorista para el campo, tenés arriba de 200. Bueno, ahora contra 37? contra 35 con reposición de offshore, que fue como la hice, no reposición en vaca muerta, porque en ese momento era muy, muy embrionario. Pero el offshore es el que viene ahora. Sí. Está bien, es esta discusión del petróleo, Mar del Plata. Correcto. Muy bien. Con reposición en el offshore me daba $35. ¿Qué significa reposición en el offshore? Vos sacás el combustible más barato porque es el que está más cerca de la superficie. Sacás ese, se agota porque lo gastás. Tenés que ir a buscar uno más caro. ¿Dónde lo íbamos a buscar? Al mar. Bueno, por reposición en el offshore te daba $35. No es que te daba una cifra, no te da $7, $6, $5 como en Arabia Saudita. En Arabia Saudita con el dedo haces un hoyo y sale. Bien, acá no. Pero tampoco es 200. ¿Y entonces qué pasa? No, porque tenemos que tener el mismo precio que en el mundo, si no, no había las inversiones. Eso es una estupidez. Eso es una... Quedó demostrado en la década ganada que no fue así. Primero está el negocio de primo. Bueno, eso lo decía el titular de ayer, el conservador que fue Aranguren. Aranguren. Claro, bueno. Pero yo lo entiendo si él era empleado de la corona holandesa y la británica al mismo tiempo, porque eso es una compañía Holandesa, sí. holandesa y británica. Son las dos coronas que son socias. De Chen. Claro, Shell es eso. Ahora, yo no tengo nada, a mí me parece bien lo que digo, que él era un empleado de esos capitales y terminó manejando la energía de la Argentina. Ese es un error de garrafal que comete Macri. Ahora, el que cometió Cristina también. Trajo un muchacho de Londres que se llama Galucho. Estuvo 2 años de empleado de YPF y ahora es petrolero. Yo no conozco a nadie que en 2 años de trabajar en un negocio, después sea el dueño del negocio, en una empresa petrolera. Porque si vos me decís, el dueño de una ferretería o de un kiosco, se lo deja al empleado porque tiene ganas y me lo vas pagando, bueno, está bien, yo lo vi eso. Un empleado de confianza, pero no en 2 años, uno que lo acompaña hace 15 años, te deja la ferretería, me la vas pagando, bueno. Pero una empresa petrolera nunca vi. El tipo dejó YPF, inventó una empresa petrolera y ahí está. Bueno, ese sí que es un mago, por eso lo decían el mago Galucho. Sí, claro, son bravos estos petroleros. Ahora, fíjate el error de Cristina, ¿no? Fíjate el error, es un error muy grueso. Cristina comienza a cometer errores por ahí y no para hasta ahora, ¿eh? Es un problema serio el que le pasó. No voy a juzgar en sí ni el trayecto generado, ni tampoco la jurisprudencia, pero digo,
el hecho de querer modificar la Corte. ¿También es un error? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, porque básicamente es la primera vez que el peronismo tiene las 3/4 de una corte, ni Perón tuvo. De los 4 muchachos de la corte, 3 son peronistas, al menos que me digan que no. Pero bueno, decir que no de Maqueda o de Rosati. Bueno, me parece que fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista. Bueno, me parece... Bueno, No, uno no. es un confeso peronista. Pero claro, sí. Claro. Bueno, y obviamente los otros 2 que te quedan, bueno, uno el de Rafaela, lo de Seti, me parece... lo que yo opino. Cristina no es peronista, güey. Bueno, ella en algún momento con la elección de Kicillof y confirmado con Alberto Fernández empieza a ser influenciada por las visiones socialdemócratas. Ya cuando lo elige cuando ella autoriza la devaluación, no era necesario en aquel momento. Había muchas otras cosas, de hecho estábamos en una situación delicada porque teníamos un problema de restricción externa, por eso yo empecé a administrar el comercio exterior, pero se podía seguir, lo que no había que hacer era devaluar, porque inmediatamente destruís el poder adquisitivo. Claro, no, pero aparte empezás a poner la tasa de interés como ordenador. ¿Cuál fue la línea de avance de Kicillof? Devaluó. Se fue a arreglar el Club de París y reconoció toda una deuda que fue a negociar 6.000 y se vino con 9.000 de deuda. Todo al revés. Se fue, arregló con el Sol, que dijo no le voy a pagar, qué sé yo, le dio bonos por 8.000, que con los intereses de los bonos terminan siendo como 10.000. Pero a su vez, como Brufau, el presidente de Repsol, que ese año terminas teniendo el premio al mejor empresario de España, después de la negociación con Kicillof, es una cosa notable, no sé si lo sabía. Pero, claro, no, y lo de Repsol. Pero ¿qué tenía que hacer Repsol con esos bonos que le entregó Kicillof? Los tenía que vender en el mercado. Pero para venderlo en el mercado, los fondos buitre tenían que estar arreglados. Y por eso fue a arreglar con los fondos buitre. No llegó a arreglar y a los pocos meses terminó de la negociación Macri, que fue muy favorable para ellos. Pero también era favorable con Kicillof, no sé si te acuerdas que estuvieron a punto de arreglar. ¿Por qué Kicillof quería arreglar con los fondos buitre? Para que le descontaran los bonos a Repsol. Ese era el acuerdo. Entonces, devaluó y generó un capitalismo a favor de los fondos de inversión y los banqueros. Y ese capitalismo sigue hasta el día de hoy. Por eso esta medida de Massa, de gastar estos 1.000 millones o lo que fuera y subir la tasa de interés, es del mismo ciclo económico. Aunque fueran distintos ciclos políticos, ¿eh? Porque este mismo ciclo económico, la convertibilidad tuvo 2 ciclos políticos distintos, el de Menem y el de la Rúa. Sí. Bueno, este ciclo económico tiene 3 ciclos políticos distintos. Bueno, los para otra discusión del programa, discutir si en realidad la segunda etapa de la no ciclo político, sino ciclo económico, se tenía una segunda etapa de la convertibilidad. No, claro que no, a los 2 años había que terminarse. A los 2 años de estar la convertibilidad, los economistas peronistas estábamos diciendo que había que salir. Te lo digo, que participé en la convertibilidad en realidad del equipo del doctor Lo dijo Curas. Claro. Curia es el autor de la convertibilidad. No es Cavallo. Yo integré ese equipo. Yo decidí, claro, yo era un economista joven, no nací viejo. En algún momento, el que nació viejo. Sí, el que nació viejo es Mansur, viste que nació joven con cara de viejo, pero yo no, yo era pibe con cara de pibe. Siendo un economista joven, trabajé, bueno, ya no tan joven, pero trabajé, porque soy del 55, en el 89 tenía 34, trabajé en el equipo de Curia, por eso lo digo con precisión. A los 2 años había que salir de la convertibilidad. Pero bueno, obviamente ya en el gobierno de la Alianza estaba decididamente terminada. Pero no era lo que yo estaba diciendo. Yo estaba diciendo que el mismo ciclo económico de la convertibilidad tuvo 2 ciclos políticos bien distintos. El de Menem y el de la Alianza. Este ciclo económico que empieza con Kicillof y termina con Massa tuvo 3 ciclos políticos. Los 2 últimos años de Cristina, los 4 años de Macri y estos años de Alberto Fernández. Con lo cual, 3 ciclos políticos tienen el mismo ciclo económico. No hay diferencia. Los socialdemócratas y los neoliberales son lo mismo. Los 2 trabajan para los banqueros. Uno mirando más con el ojo izquierdo, otro más con el ojo derecho, bien, pero comen de la misma mesa. A ver, como economista, ¿está muy pirado Milei o está muy...? Mira, Milei le hace bien a la política, primero.
le hace bien a la política. Movió la palmera y está de alguna manera encarnando la rebeldía de los jóvenes. En una dirección equivocada, pero la rebeldía es muy interesante. Lo que antes se encarnaba en nuestra juventud peronista, ahora, bien. Ahora, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, el modelo austríaco, que es lo que él defiende, que es esto que estábamos hablando de recién, el neoliberalismo, la socialdemocracia, es algo que a vos te empiezan a enseñar cuando empezás en la facultad. Mirá, si vos le viene un chico ahora, te dice, che, amigo, decime qué es ser periodista. Y vos lo traes acá y el tipo se da cuenta. Che, quiero ser médico. Lo llevas a un hospital y lo pones detrás de él y el tipo se da cuenta. ¿Qué es el abogado? Lo agarra a Pepe, lo lleva y le dice, esto es abogado. Cuando vos le decís que es economista, quiero ser economista, ¿qué es? No tenés muy claro. Si, che, quiero ser economista. Entonces, bueno, andá con Moreno. ¿Y quién me va a llevar? ¿Al mayor de ferretería? ¿A dónde te llevo? Vos, muy bien. Entonces, a vos te tienen que introducir en la carrera. Cuando te introducen en la carrera, te dicen, bueno, usted va a manejar la economía de un país. Vos no tenés mucha idea de lo que es un país, cómo es la economía de un país. Tú te enseñan modelitos que no los podés experimentar, no es como la química, que vos juntás detergente y lavandina y olés y sale cloro. Y te dices, ves, ese cloro. Vos no podés experimentar, no hay un modelo. Entonces tienen que empezar a formatear la cabeza para que vos empieces a pensar lo que es la economía de un país o la economía de un negocio. Y ahí te meten el modelo austríaco. Y eso dura 2 añitos, los primeros 2 años. Y después te empiezan a enseñar la realidad. Cuando vos tenés la cabeza formateada y ya te hicieron los suficientes abdominales, sí, bueno, ya tiene unos buenos abdominales, tenés marcado el cuerpo, ahora vamos a aprender a patear penales. Porque no es jugar al fútbol que tengas un buen cuerpo. No, seguro. Bien, entonces ahí vienen las materias definitivas de la economía, que es 3er y 4er y 5.º año. Bien. Ahora, ¿qué le pasa a Milei? Milei está en la edad del pavo en economía. O sea, lo que te pasa con Milei es que todavía es un adolescente. Yo lo quiero mucho, hablo con él, ¿eh? Sí, pero es un adolescente. ¿Por qué hablo con él? Porque yo ya tengo un hijo de 44. Bueno, tengo otro también. Pero el de 44 ya pasó la edad del pavo. Y yo me lo aguanté. Si vos pensás que un pibe va a vivir siempre como la edad del pavo, te volvés loco. Claro, va a agarrar un pibe de 12 años, 13 años, no se baña, entras a la habitación, es un desastre. Vos decís, ¿qué? ¿Va a ser así siempre? No, viene tu mamá, si todavía la tenés bien, te dice, tenerle paciencia que se le pasa a los 15. En el momento madura. Y vos le tenés paciencia. ¿Qué le pasa a Milei? Va a madurar, va a dejar de estar en la edad del pavo, y como es buena persona, no es corrupto, si no se pregunta. Guillermo, ¿qué propones vos? Nosotros es muy sencillo. A ver, la gente dice, bueno, a ver, entre tanta bosta que anda dando vuelta, porque hasta en el fondo a veces pienso que cuando Milei habla de la casta, un poco de razón tiene, ¿viste? Pero entre tanta cosa que anda dando vuelta, porque a veces decimos, sí, pero la gente no tiene opción. Sí, tiene opción. Claro que Sí, tiene opción. Entonces, digo, a ver, la vez pasada, cuando hablamos, me parecía que era una excelente opción la propuesta de Guillermo Moreno. Hoy te escucho otra vez y no dista de aquello. Digo, a ver, me encantaría que me vuelvas a explicar o que le vuelvas a refrescar a la gente qué propone Guillermo Moreno. Mira, es lo que proponemos desde el peronismo. Nosotros hicimos un plan económico peronista. Nosotros no somos Melconian, que dice que va a ser un plan económico para cualquiera ser gobierno de bien. Porque eso es una payasada. Parece que es lo mismo que gobierne uno, otro, el peor, un liberal. Él tiene un plan económico. Esto es absurdo. Nos está mintiendo. Nosotros hicimos un plan económico para un gobierno peronista. Obviamente basado en la doctrina. ¿Qué dice la doctrina sobre la economía? Que el centro de la economía es el hombre. Por ejemplo, si acá estuviera Espera y dice, no, hay que ya echar 3 millones de empleados públicos. La verdad que a nosotros en la facultad nos enseñaron a defender al hombre y a la mujer que trabaja. El centro de la economía peronista es la familia, la comunidad. Obviamente que quiero un Estado pequeño, pero vamos paso a paso, porque si yo te dejo 3 millones de tipos en la calle de un día para otro porque soy muy guapo, ¿y qué hace esa gente? Y a los 15 días te vas a tener un lío que no podés caminar por la calle. ¿Eso termina con los planes? Desde ya cuando lo que haces vos es generar una economía que en el centro tenga un hombre, tampoco el hombre puede vivir sin trabajar, porque no es digno, te ganarás el pan cuando se lo de tu frente. Por lo tanto, para generar trabajo tenés que tener empresas rentables. Para tener empresas rentables el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer.
¿Qué hicimos en la década ganada? Porque no hace tanto esto, ¿eh? En la década ganada nosotros gastábamos menos de lo que recaudábamos, o sea que recaudábamos más de lo que gastábamos. Esto es muy sencillo, te sobran pesos. Y le tenés que vender al mundo más de lo que compras, porque te tienen que sobrar dólares porque estás endeudado. Y las deudas están para pagarse. Si vos querés cambiar el sistema y estar de acuerdo, no estás de acuerdo con el capitalismo y bla, 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 para eso está el Partido Obrero. Pero a nosotros los peronistas nos enseñaron que las deudas están para pagarse. El tema es quién pone la plata. Muy bien. Acá hay un solo sector que puede poner la plata. No lo pueden poner los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Uno le puede decir a los que trabajan en esta radio, mañana me tenés que dejar $1 porque tenemos que pagar la deuda. Porque no hay manera de sacar $1. Ni a los jubilados, ni a los trabajadores. Hay un solo sector que hoy puede aportar los recursos para que honremos los compromisos. Y son los sectores terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Vamos a decir, ¿y estos quiénes son? Los que alquilan la tierra. Entonces, los que alquilan la tierra, ¿estamos en condiciones de bajar una rentabilidad? Sí, estamos en condiciones. Lo estamos charlando. Como somos peronistas y no atentamos contra el derecho de propiedad, le podemos dar un bono. Mirá, con esa plata le pagamos al Fondo Monetario y a los fondos internacionales. Ah, pero quedás endeudado con la rural. Sí, es verdad. Pero una cosa es quedar endeudado con la sociedad rural argentina y otra cosa a nivel de Washington. O a nivel de Sabarlo. ¿Está bien? Correcto. Entonces, ¿cómo es eso? Y esto es muy sencillo. Una ley de arrendamiento. Pero ya me sacás retenciones, Guillermo. ¿Cómo? Ya me sacás retenciones. No te saco, te la subo. ¿Por qué? A ver. Y claro. Estás sacando ahorita. Yo exporto y me estás sacando No, plata. pero eso te la voy a subir más todavía. A ver, Pero, ¿cómo? y con más retenciones. Pero primero te bajo el costo. ¿Cuál es el costo mayor que tiene un productor? El alquiler de la tierra. Correcto. Bien, yo se lo tengo que bajar. Cuando yo te bajo el costo del alquiler de la Con la tierra, ley de arrendamiento. con la ley de arrendamiento, vos, por eso dije la ley de arrendamiento, vos podés que te detraigan, que te saquen más ingresos. Pero vos quedas igual, porque yo te bajé los costos y te bajo los ingresos. Con los ingresos que son las retenciones, yo le pago al fondo. Solamente se van a utilizar las retenciones para pagar la deuda. El único que pierde es el que no produce. El único que no pierde. El que pierde es el que no produce. Exacto, el dueño de la El que tierra. tiene la tierra estanca y la hace que alquile, pasa arriba, no se Pierde más o menos porque le damos pero luego le sacas un poquito más. Él es el único que puede aportar. La sociedad rural está en contra de esto, algunos sectores no. No nos equivoquemos. Porque esos sectores se dan cuenta que con el pueblo no puede pagar la deuda. Que va a ser la anarquía, o anomia, como lo quiera llamar. ¿Bien? Entonces, mire, ¿quién puede hacer el esfuerzo? Las empresas industriales. No, acá en San Miguel no hay nadie que pueda hacer un esfuerzo. No. Muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer el esfuerzo, y te alcanza con esto, te sobra. Vos agarrás la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es un pedacito de la Argentina. Es el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, un pedacito de Córdoba, muy poquito. Solo ahí subir las retenciones y poner la ley de arrendamiento. Solo ahí. Le bajás las costos al productor y con eso le podés aumentar las retenciones. Con esa plata, para la deuda. Con eso quedás endeudado con la rural, pero ya no tenés los condicionamientos del fondo para no crecer. Y empezás a crecer como lo hicimos. Porque a su vez, la ley de arrendamiento y las retenciones te permite bajar el precio de la comida. Pero en los bancos y a Estados Unidos no les sirve eso. ¿Por qué? Sí, porque desprenderle un hijo bobo que le sigo cobrando intereses, le sigo volviendo loco, ya me pegando. No, eso que vos decías es el patriotismo. No, pero Esto es como modo de negocio. No, pero eso es una visión muy conspirativa de la historia. Mirá, Estados Unidos tiene dos problemas mayores. Uno lo está resolviendo y el otro lo va a resolver ahora, a más tardar el año que viene. Uno se llamaba Alemania, o Europa, y el otro se llamaba China. Alemania lo está resolviendo con la guerra con Ucrania, que obviamente no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra para deteriorar el aparato productivo europeo, porque obviamente no tienen energía a los precios que la tiene Estados Unidos. Y ahora tiene que enfocarse en que esa historia que decían que China iba a reemplazar a Estados Unidos, cuando todas esas tonterías que dijeron se terminan. Y esos son los dos problemas que tienen, que lo va a solucionar, va a empezar a solucionar China en el segundo semestre o el año que viene, y en el próximo lustro está terminado. Bien. En ese capitalismo, es la primera vez que el peronismo está siendo mirado con atención, porque el capitalismo que vos estás señalando es el capitalismo de los banqueros, pero no es el capitalismo de Trump, ¿eh?
Trump no hizo el capitalismo de los banqueros. El que hace el capitalismo de los banqueros es Biden, este que está ahora. Claro, eso. Devolvió la industria de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, si a mí me hubiese tocado ser secretario de Comercio con Trump, hubiese sido un ubita. Tranquilo. Ahora me tocó con Obama, un demócrata. Entonces nos hicieron un juicio que no, que sí. Si nosotros, ¿qué hizo Trump? Lo que hacía Moreno. Lo que pasa es que yo lo hice antes. Y yo lo hacía con un teléfono y él lo hizo con los portaaviones. Con los bombarderos, con esto. Bueno, vale. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo Trump y lo que hicimos nosotros? Sí, Guille, ¿sacarías esos? ¿Te convence pagar la deuda? Sí, sí, porque tu mamá vuelve a consumir, tu hermano. Acá en San Miguel empiezan a consumir porque al bajar proporcionalmente el precio de la comida, te empieza a sobrar plata en el bolsillo. Te vas a la peluquería, al cine. El comercio, San Miguel se mueve con el comercio. Clarito. Ahora, cuando vos le sacás la plata del bolsillo a la gente, está frita. ¿Cómo le sacás la plata? Cuando le aumentás la comida. ¿Quién le aumentó la comida? Macri. ¿Cuándo? Cuando sacó las retenciones y devaluó. Duplicó el precio en origen de la comida. Y bueno, la Ahora se fue a la mierda. Vos. Sí, sí. Claro, eso es obvio. Bueno, ¿Por qué el problema? llegó el gobierno sin un plan económico. No, obvio. Bancamos que No te salga nada. Ah. Pero, Ahora, yo te hago una pregunta a vos, a ver si te la hago y vos me la... yo no sé de economía, ¿no? No, pero sí tenés sentido común y sos periodista. YPF, Sí. ¿en manos de quién tiene que estar? El 51% de las acciones. Claro, obviamente. Como Bueno, nuestra línea de bandera, como un montón de otras cosas que no lo están. ¿Sí? ¿Y quién dijo Perón que defiende los intereses permanentes de la patria? ¿El Estado o los trabajadores organizados? ¿Viste? Entonces, ¿sabés qué mano de quién tiene que estar ahí? ¿Sabés mano de quién tiene que estar de confederal de la CGT? Porque ahí vos te despreocupás del precio del combustible. El que quiere aumentar el combustible se la va a ver como llano. Él es confederal de la CGT, en la reunión de accionistas. Porque el accionista va a ser el confederal de la CGT. Che, queremos aumentar. No, pará, le decimos ya no, pará porque me están compitiendo los chilenos, los brasileros. Y Caló, bueno, ahora ya no es más Caló. Sí, bueno. La Unión Obrera va a decir, no, espere que yo quiero tener la energía barata. Y sabés que porque si vos tenés aluminio caro y acero caro, no tenés la UOM. Si vos tenés aluminio barato y acero barato, tenés mucha UOM. Sí, ¿Bien? Bien. Y vos sabés que ahí se te empiezan a ordenar todos los gremios. Todos los gremios industriales. Claro. ¿Qué va a decir Valdés del vidrio? Che, yo quiero vender. Así puedo exportar vidrio. Así puedo exportar vidrio. ¿Sabés que YPF, esto de que esté en la mano de un cuadro político como Kicillof? Vos sabés que lo discutí con Cristina. Y le dije, ¿por qué lo va a poner en manos de los cuadros políticos? ¿Que usted piensa que saben todo? Y le hice esto mismo. No hizo caso. Y ahí empezó a aumentar el precio del combustible. Es muy fácil. Por eso es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos marxistas. ¿Te puedo decir algo? Sí. Una vuelta de un acto José Paz, ¿no? ¿Qué? Un acto José Paz, ¿no? Un acto. ¿Verdad? Un acto porque era una actuación en serio. Viste un acting. Entonces le digo, entonces me ve a mí y le digo, ¿qué haces? Bien, bien, ojo, Gustavo, ¿qué haces, Vasco? Me dice, ¿no? Bien, 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 bien. Le digo, me dice, ¿sí que estuvo Moreno en la radio? Me dijo, ¿no? Le digo, sí, sí, sí estuvo. Y me dijo que te decía Alex. Me decía, hijo de puta, me decía, vos sabés que me decía, pero... Alex. Y el tipo se reía, y yo también, ¿no? Porque no aguantaba. Entonces me imagino la ironía de Guillermo Moreno en ese momento diciendo a Alex, llama, Christopher. Sí, sí, fue así. Lo que pasa es que yo le decía, porque yo pensé que era marxista. Y el peronismo con Bueno, los si hubiera sido marxista, pues lo respetaba. Pero, ¿sabés qué pasa? El peronismo con los marxistas tenemos diálogo, porque no destruyen el trabajo. Claro. En todo caso, destruyen la propiedad privada, pero eso es otra discusión. También tenemos diálogo con los liberales, con aquellos liberales que defienden el trabajo. El viejo patrón que a las 4 llegaba antes que sus obreros a la fábrica. Correcto. El viejo Ditela, no estos que tuvimos. El viejo Ditela. El viejo. O el viejo Masud, que llegaba a las 5 de la mañana a la fábrica. Después se la quieren llevar toda. Y ahí vienen los sindicatos y discuten. Che, viejo, ¿te la querés llevar toda? Entonces, el peronismo puede tener diálogo. El problema es que no tenemos diálogo con el capitalismo de los banqueros. Porque no hay lugar para donde dialogar. Ellos destruyen. Quiere que se labure, ¿no? Ahí está. Y entonces son ellos mismos los que incentivan que la gente tenga un ingreso sin trabajar. Claro. ¿Está bien? Viene como está. Claro, porque y ahí te viene este pibe Grabois.
que te amaga con la izquierda, pero que no quiere que la gente trabaje. Fíjate que ¿Sabes? el crédito que dan hoy son para consumo, vos también crédito para pensión. Hablen ustedes que saben. ¿Sabes por qué Lula tampoco resuelve el problema? No. Porque no genera trabajo. No es un hombre que genera trabajo. No nos ha ido bien nosotros con Lula, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No. De ninguna manera. Acá y para la región y para Iberoamérica, Sí. lo único que funciona es que vos hagas una economía con trabajo. Ahora, Sí. el que de verdad generó trabajo y el que de verdad generó que los de abajo fueran empresarios fue Perón. Mira lo que me regaló mi abuelo. El segundo plan quinquenal. Bueno, muy bien. Esto es extraordinario. Y esto es. Claro. Esto, sí. ¿Lo habías visto? Sí. Esto te voy a decir específicamente. Estos son todas las medidas que el general Perón tomaba para incentivar en un esquema armonioso lo que él consideraba, el primero que abrí decía trabajo, la obra pública, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no se enseña la economía peronista en la facultad? Porque sería muy sencillo explicar el plan quinquenal. Lo que pasa es que esto son una sumatoria de medidas, y un hombre extraordinario como el general Perón, pero donde la economía como disciplina en la Argentina no se enseñaba. Por eso los ministros de Economía o eran ingenieros o eran abogados. La economía se empezó a enseñar a los 60. Viste que finalmente todas las ciencias salen de la filosofía. Sí, Bueno, Alemán. A la larga, apareció el estudio de la economía de Argentina allá por los 60. Todavía están las primeras camadas de economistas todavía vivos. Mira, ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se enseña economía peronista en la facultad? Porque te dicen, no, la primera vez que lo conocí a Axel, me dice, che, porque la ese, me dice, escúchame, lo que pasa es que ustedes los economistas del peronismo son de tradición oral. ¿Y qué me quiere decir? Que no tenemos libros. Entonces le empecé a mandar libros hasta que me dijo, bueno, basta, ya entendí. ¿Está bien? Pero no se enseña en la facultad. Incluso las universidades que se crearon en el Gran Buenos Aires, vos vas ahora a la Universidad de José C. Paz, en la carrera de Economía, no hay economía peronista. No. Te enseñan economía neoliberal o economía socialdemócrata, o marxista. Totalmente marxista. Muy bien, o marxista. Bueno, nosotros en una universidad del Gran Buenos Aires vamos a hacer la primera cátedra de economía peronista. Qué bueno. ¿Por qué? Y porque se necesitaron pasar 70 años de que la doctrina fuera madurando. Ahora, vos fijate- Sí, sí. ¿Te propusieron ser titular de una cátedra? Bueno, por ahora en las extracurriculares, pero es una cátedra. Sí, es una cátedra. Qué bueno. De economía peronista. Extracurricular, porque claro, como la metes, ellos tienen que adecuarse. ¿Está bien? Bueno, no importa, a mí no me molesta si va a estar lleno. Vos fíjate lo que me pasó hace 15 días. Nosotros tenemos una compañía. Ojalá que sea un oyente. Nosotros teníamos, hace 15 días tenemos una compañera cuyo hijo menor se casó con un inglés, qué sé yo. Y el hijo, claro, madre argentina, padre inglés, va a conocer sus tradiciones, se va a vivir en nada. Hace un año. Sí. Llega con un inglés perfecto, pero argentino dice, no, viene justo desde un banco, venga para acá, porque usted puede comunicarse con los inmigrantes, ¿está bien? Sí, venga. Inmediatamente está trabajando. Inmediatamente, como viene del peronismo, se va al Partido Laborista, que es lo más, y venía haciendo política en principio y valores. Vino, dijo, voy a hacer esto, anda a caminar todo. E inmediatamente, dentro del Partido Laborista, una línea que se llama la línea blue, azul, del Partido Laborista. Y él arranca ahí, imagínate, con una experiencia que ya venía del peronismo, rápidamente. Y entonces manda las bases económicas de la línea azul del Partido Laborista inglés. Me las manda para que las lea. Y cuando las leo, ¿cuál es el factor doctrinario de ese esquema económico? Es un muchacho inglés que se fue a hacer un doctorado a Alemania en economía y que lo que estudió es el periodo de posguerra de los alemanes, el milagro alemán. Sí. Y dice, lo que hizo Alemania en el milagro alemán es lo que hay que hacer en Inglaterra. ¿Qué es el milagro alemán? Es básicamente con las medidas de Perón.
Es básicamente las medidas. Entonces yo le digo, cuando le contesto, a los 15 minutos le daba contestar, le digo, está muy bien. Son los primeros palotes de un plan económico peronista para Inglaterra. Porque nosotros, entre las medidas que tomábamos y lo que ahora pudimos teorizar los economistas del peronismo, pasaron 70 años. Por eso cuando nosotros decimos que vamos a peronizar el mundo, es porque hemos evolucionado. Recién ahora, la línea interna Blue del Partido Laborista en Inglaterra están en el plan quinquenal. Está en el plan quinquenal. Están en el plan trienal. Recién. Todavía le falta. No digo que es muy joven esto. Claro, Pero muy joven. claro que es muy joven. Ahora, ya pudimos sistematizar. ¿Y por qué es importante? Porque ¿para qué sirve la teoría? ¿Para qué sirve un plan? Para que se vayan formando los próximos economistas. ¿Por qué es importante esto de la universidad? ¿Por qué es donde vamos a enseñar la economía peronista? ¿Por qué es importante el principio y valores de los jóvenes economistas que se van nucleando? Porque le das continuidad al margen de Moreno, de No, no, está claro, sí. Superan los nombres. Supera. ¿Por qué el cristianismo tiene lo que tiene? Y hace 2000 años que venimos. Hace 2000 años. Y el peronismo, y somos la doctrina más novedosa. Sí, sí. Todo el resto de la doctrina le hizo mucho daño al mundo. Hay que probar con peronismo. Bueno, para eso estamos. Estamos empezando en San Miguel. Una nube en el centro Dios. Claro que sí. Bueno, ¿Vos te pensás está que bueno que, vos sabés que yo tenía la sensación, después que te escuché la otra vez cuando viniste, ¿no? Y ahora sigo un poco analizando esto. Ahora te voy a preguntar por Esper porque me interesa mucho hablar sobre Esper, porque me parece que es un tipo bastante potable en algunos conceptos. Después, su conducta, bueno, la podemos, lo podemos analizar. Tienes un pero- plan que es pelado vos. ¿Eh? Tenés un plan que es pelado. No. Tengo buena relación con los amigos. Pero me perdí donde iba. Pero Estaba diciendo algo así que la primera vez que nos digo, es como era como invitar a una revolución, ¿no? Digo, Claro. Claro. ¿Y qué es el peronismo si no es la revolución? No es nada. Es de verdad. Por eso por mi ley no sé, podemos dialogar, porque que también quiere transformar, equivocado. Pero tiene el espíritu de transformar. Y en la medida que crezca y evolucione y se perfeccione, termina el peronismo. En la medida en que vos te perfeccionás, terminás peronista. ¿Qué es lo que le pasa a Esper? ¿Vos pensás que Esper juró su título diciendo yo voy a lastimar a la familia argentina? No, no hay ningún economista que se haya formado y diga yo juro que voy a lastimar a todos los que trabajan. Lo aprenden en la calle. Ahora, ¿qué le pasó a Esper en su vida? Heredó unas tierras con el hermano. Se las partieron en pergamino. El hermano las trabaja. ¿Y Esper qué hace? Te dejo a vos que me respondas. Con su tierra, con su patrimonio. Mirá. La renta. ¿Viste? O sea, el que va a la televisión y a la radio a explicarle a los empresarios cómo tiene que ganar plata, alquila su patrimonio. No vive del trabajo, vive del alquiler. La cabeza es distinta. Y no es lo mismo alquilar tierra que alquilar un local, porque el local generalmente lo levantaste, lo hiciste, un laburo bárbaro, lo alquilás de grande. La renta urbana no es lo mismo que la renta rural, es otra historia. Por eso no me compare. Ahora él lo heredó. ¿Por qué no lo trabaja? Nunca supo de laburar. ¿Y cómo es que le quiere enseñar a los empresarios y al país qué es la economía? ¿Sabes cuándo? Yo te cuento una anécdota personal. Mi hijo terminó la secundaria y lo mandé al negocio, al administrativo. Empezó a comprar, y a estudiar economía. Se recibió. El día que se recibió, en una taller, famoso taller, decía taller tengo. No, ahora no, este es más grande que el que tenés, sí, porque era basura en la puerta. Y entonces me dice, ¿cómo? Hasta ahora estuve en la oficina y ahora me sacás a la calle. Le digo, sí, porque ahí vas a aprender lo que es la economía. Cuando vos vendés y no te compran, aprendés a vender. Cuando vas a cobrar y no te pagan, aprendés a cobrar. Y aprendés lo que es la vida. Esper, que vive de la renta y no trabaja, tiene un problema muy serio. Porque quiere enseñar lo que es una empresa y nunca la tuvo. Ahora vive muy bien, ¿eh? Porque ¿sabés lo que vale la tierra en Pergamino? Sí, sí, Vale, sí. escuchame un poquitito, entre 17 y 22 mil dólares el hectárea. Sí, lo sé. Y tiene algunos centenares de hectáreas. Yo no le voy a contar las costillas, contársela vos solo.
Ya te casaba. ¿Por qué elegiste San Miguel? Porque venimos a presentar a nuestros candidatos, que son obviamente los que vos tenés enfrente, nuestros candidatos a concejales, nuestros candidatos al Ejecutivo, embrionarios. Ellos van a finalmente a tener que ganarse el lugar con el pueblo de San Miguel y que lo conozcan. Y venimos a San Miguel porque es un distrito muy importante en la primera. También lo es Moreno, también es Merlo, también es San Martín, pero San Miguel, y aparte, porque acá es fuerte, cambiemos. Fuimos siempre un bastión peronista nosotros también, la sección de después dábamos el peronismo con San Martín, Sí, claro. y entre General Sarmiento y Matanza, éramos una gran la lucha, digamos, hacerle a ver cuál sacaba votos de la tercera a la primera. Bueno, cuando Luis Y ahora- Ortega, cuando Luis Ortega, Y ahora el peronismo después de Gando Rico para acá, dejó de existir en San Miguel. Perdón, esto es una presión mía. Se cerró el partido, se cambiaron de función de los concejales y fuimos cediendo porque yo todavía no considero concejal, más allá de haber cumplido mi mandato. Hemos cedido el Consejo Itinerante, facultades que no son indelegables en el Ejecutivo, pero se transformó, digamos, en una gestoría hoy el Consejo Itinerante de San Miguel, desde hace 14 o 18 años ya, en los cuales no discute un piso de colectivo, no discute la licitación, no discute presupuesto, afectación presupuestaria, absolutamente nada. no discute impuestos. Bueno, así que creo que hay que recuperar el peronismo de San Miguel, está alejado, digamos, de la vida política o de la vida social política del peronismo, porque que tengamos un partido no significa que el peronismo sea de ese partido, nos pasa a nosotros en Capital Federal también, y en el resto del país, creo yo. Entonces, creo que San Miguel merece un gobierno peronista, no un gobierno que esté cambiando de color, como el que llegó el de la Torrico en su momento allá por el 2007, con el Frente para la Victoria. Y lo que pasa es que tenemos muchos que dicen ser peronistas, pero bueno, cuando tienen que gobernar, no se la saben. Claro, pues ya como una función del electorado son estrategias políticas, creo que ellos siguen con un trabajo hacia un sector de la sociedad que que le responde, y nosotros terminamos siempre discutiendo los votos entre los compañeros. Me parece que tenemos que trabajar también para inculcar el peronismo y para que entiendan, como vos bien explicaste qué es el peronismo, en algún sector que no nos está mirando cómodo, porque bueno, creen que nosotros somos los planeros, creen que nosotros somos los que no queremos laburar, y lo que queremos meter la mano en el bolsillo de la gente. No es así. Vos sabés que después de la última entrevista que hicimos una entrevista cuando hiciste la presentación, creo, si no me equivoco, en Gaspar Campos, allá, ¿no? Sí. Hicimos una nota para la televisión. Y vos sabés que la gente en las redes sociales, cuando subimos la nota a las redes, nos ponía que te consideraban el último tipo que había discutido devolver los precios a la Argentina. Cuando yo discutía los precios en Argentina, discutía el salario. De hecho hoy la gente discute o dice, habría que discutir los temas a los moneros. Quedó como eso, Lo ¿viste? importante es entender que cuando vos discutís los precios, discutís el poder adquisitivo del salario. Porque si a vos, vos ganás 100 y te aumenta la comida, ya no ganás. No, seguro. Bien, entonces ese es el tema. Y nosotros el gobierno peronista no puede perder, ¿no?, el poder adquisitivo del salario, porque nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y arriba para abajo la mira Esper, no la miramos, la mira Macri, que son de ahí. Nosotros miramos de abajo para arriba. Entonces, el de abajo tiene que tener lo mínimo indispensable, las necesidades básicas satisfechas. Y a partir de ahí empezás por tu esfuerzo. Porque obviamente que no es lo mismo levantarse a las 8 de la mañana, a las 10. Pero dice, ¿sabes qué pasa? No modificaron la necesidad básica. No todos pensamos cuáles son las necesidades enfocadas a mí. ¿Cuáles son las necesidades básicas en ese momento? El trabajo. Está bien en el serio. No, pero te las han modificado, entonces hemos perdido el objetivo de la felicidad también, ¿eh? Nosotros el peronismo venimos con el objetivo de siempre, que es la felicidad del pueblo y la grandeza. Bueno, te lo voy a preguntar a mucha gente. ¿Cuál es su felicidad? Y te van a contestar más de una pelotudez seguro. Dice, te tiro nombres. Y si querés darme una definición, no me la des, si no, todo bien. Mauricio Macri. Bueno, ese es un muchacho que fracasó en el gobierno, es un fracaso reciente. Y lo ha reconocido. ¿Qué opinás de Dualde? Fue un gran presidente.
un gran presidente que salvó a la Argentina, vino a pacificar y pacificó. En la Argentina estuvo al borde de la disolución, ahora está también al borde de la disolución, hizo lo que tenía que hacer. Alberto Fernández. Bueno, lo dije cuando Cristina lo eligió, el día que lo eligió, no, eligió el peor. Pero ahora me parece ser leña de largo caído. Ya hace 4 años estaba bien decirlo, ahora me parece. Yo lo dije ese sábado de mayo que lo Sí, me acuerdo. eligió al peor, yo lo conozco hace 30 años. Pero ahora no tiene gracia, ahora ya está. Ahora que me diga, no, mirá, confunde tal cosa con la pública, está bien, pero... Ahora eso sí, ¿eh? Este es un Alberto Fernández de verdad, nunca mintió, es este. Siempre fue así. Este fue siempre así. Pues, por eso yo le decía, dígame una sola decisión que hayas tomado durante el gobierno de Kirchner y nadie saca Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, Sergio, Franco de la Puerta lo lleva a Joaquín de la Torre a presentárselo como candidato para San Miguel. Sí. ¿Ya está? Y estaba en lotería, Franco, lo lleva a Joaquín de la Torre y se lo lleva a jefatura de gabinete, lo ve a Alberto Fernández y lo potabiliza en ese momento. O sea, el responsable hoy de nosotros tener hace 14 años el mismo gobierno de San Miguel a partir de Joaquín de la Torre y Alberto Fernández. La nota de color, ¿no? De hecho eran amigos. Sí. Sí. Ahora puede ser que no, pero eran amigos hasta. ¿Scioli? Scioli fue un buen gobernador de Buenos Aires, fue un buen candidato del peronismo, que no tuvo el respaldo del gobierno, cuando él ya lo dijo hasta el viceministro de Economía, ¿no? Álvarez Agil dijo, no le dimos el respaldo a Scioli, a confesión de parte, y era el viceministro. Si no hubiese ganado. Ahora, obviamente este es otro momento político, puede ser un buen candidato del peronismo y me gustaría que lo sea. Ahora él dice, voy a ser candidato en tanto y cuanto no sea Alberto, tiene esas cosas, Daniel, pero yo lo entiendo. Te voy a preguntar por hincha de Racing. Claro, cómo no, dale. Por ahí, Alberto. Es un extraordinario jardinero. La plaza de sí. Y por último, Cristina. Bueno, Cristina... ¿Cumplió una etapa? Sí, claro, sí, ya dio el paso al costado. Cuando ella da el paso al costado, porque reconoce su dolor y el fracaso. Ella condujo al pueblo a la derrota. Y yo se lo dije hace muchos años, mire que el problema acá es que la termine comparando con Alan García. Alan García fue un presidente peruano que hizo que Juventud Peronista pintara en toda la Argentina una consigna que salió de nuestra básica en aquella época, que era: hay patria querida, queremos un presidente como Alan García. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Muy bien, de ese presidente que nosotros pintábamos eso, la Juventud Peronista pintamos. Sí, me acuerdo. Pintamos, después pasó a un Alan García repudiado por su pueblo. Porque vos siempre vos cuando te separás, en los últimos 6 meses de convivencia, no por los primeros 6 meses de convivencia, ¿está claro? Muy bien. Esto es lo que le pasa a Cristina, va a ser recordada por su último gobierno, y el último gobierno condujo al pueblo a la derrota, y eso ya no tiene recupero. Ella empezó mal en la elección de Kicillof autorizando la devaluación, siguió mal dividiendo al peronismo en el 17, después siguió mal no apostando a Scioli y todo lo que tenía que apostar. Con los últimos 15 días no alcanzó. Los últimos 15 días después siguió mal cuando divide el 17 el peronismo, y en el 19 la culmina eligiendo a Alberto Fernández, un socialdemócrata que ella sabe que era socialdemócrata. No tuvo que esperar la entrevista con Fontevecchia para enterarse que Alberto es socialdemócrata. Cuando a Fontevecchia le preguntan si Cristina lo sabía, con lo cual evidentemente tendenció para ese lugar. Al darse cuenta que es Alan García, renuncia, y está bien, porque al renuncia a ser futura candidata. Abre las posibilidades de que broten los candidatos peronistas. Brotó Scioli, sí. Brotó Schiaretti, sí. Brotó Urtubey, sí. Puede ser que brote Rodríguez Sá, sí. Brotó Moreno, sí. Brotó Mansur, sí. Brotó este chico Grabois, parece, no hay ningún problema. Seremos 8, 9, 10. Nos vamos a ir poniendo de acuerdo, porque tienen que florecer las flores. Ahora, hay un único programa económico peronista, porque Grabois no va a ser un plan económico que va a decir peronista. Va a decir, no, yo soy marxista y el peronismo es una cosa rara. Y cada uno de esos, si va a ser un plan económico, va a ser muy parecido a este.
porque este surge de las más puras tradiciones de la doctrina peronista. Y este es el aporte que nosotros hacemos. No hay ningún inconveniente. Ahora, desde ya que tenés un candidato a presidente que va a ser un plan económico peronista, y ese de Moreno, esa es la teoría, no, sí lo hicimos. Los únicos que no fracasamos en este siglo fuimos nosotros, en esa gestión que empezó con Dualde. Por eso es tan importante. Y se completó, no se agotó, se completó cuando devaluó Kicillof, innecesariamente autorizado por Cristina. Y ahí empezó un derrotero de derrotas que terminó ahora. Sí te voy a responsabilizar por algo. Vamos. Y quiero decírtelo sin ningún problema. Yo creo que vos no asesoraste bien a Cristina en decirle tráigame lo máximo a la corruptería. Vos sabés que ese es su problema, pero te cuento la intimidad. Un día Cristina me llama y me dice, quiero que forme a los pibes de la Cámpora en economía. Y yo digo, estoy hasta en Caracú, estaba administrando el comercio exterior. Aparte le digo, la verdad, ya terminé la educación de mis pibes. No me da la... Laburaba todo el día para administrar el comercio exterior. Pero no le decía que no, que esté. Bueno, no, yo 2 veces te conté una. Le dije, no, Cristina, no. Y ahí el gran problema es que lamentablemente falleció. Había 2 económicas. Uno era Axel, pero el otro era el que falleció en Montevideo. Que San Juan, algo así. Sí, qué manera. Sí, me acuerdo. Y bueno, ese era un gran economista peronista. Y en el gabinete del 2011, nosotros lo pusimos, Cristina lo puso a trabajar con nosotros. Y en esa primera misión que fue en Montevideo, era una reunión del Mercosur, porque ese era, en términos académicos, superior a Kicillof. Y a Kicillof Cristina lo puso a trabajar, ya venía trabajando con Vudú. Entonces ella dividió el peronista por un lado y el que no era peronista. El peronista no me lo mandó a nosotros. Y este es un problema. No tuvo reemplazo. Y no tuvo reemplazo ese pibe porque se estaban empezando a formar. Se estaban empezando 2 cosas, eso es una. Después Kirchner, antes de morirse, lo había convocado Gallego Álvarez de Guardia. Sí, claro. Sí. Y yo me lo encuentro en Olivos. Y entonces le digo, ¿qué hace? Gallego acá. Y entonces me dice, me llamó el flaco porque quiere que forme a los pibes Muy amigo de Jorge Garrido. hizo una agrupación juvenil y quiere que los empecemos a adoctrinar. El famoso adoctrinar del peronismo. Sí. Bueno, lamentablemente se murió. Si no, los pibes hubiesen sido formados. Un error mío de decirle que no al formado de economía y se fueron a leer a la Clof. Y eso fue un lío bárbaro. Y después pensaban que Kicillof, y que se murió Kirchner y entonces... Bueno, fue el problema de Cristina, sí. Ese fue, claro. Hace el año pasado se murió Fernández Pardo, otro tipo, ¿no? Gran peronista también. Hay un tipo que sabe mucho de peronismo, que por ahí podemos no compartir, yo lo quiero muchísimo, es José Antonio Amar, no sé si lo ubicás, que es de Buenos Aires, un abogado, un señor de 70 y pico de años. Los pibes. Pero no es Lástima que es independiente, pero bueno, algo tenía que tener. ¿Sí, Gustavo? Pero José también es un gran tipo que me encantaría que lo conozcas. ¿Cómo no? Un día sí. Escúchame, te lo tengo que llevar, tengo compromiso con otro, prometo prontamente volvemos, Guillermo, en 15 días, 20 días. No disponme, señor. Me dice por teléfono, sin nota, por Zoom, pero Vale. eran las 6, son 6:20, 25. Más tranquilo. Dice gracias, Sí, a vos por el espacio. Muchacho, gracias por venir. Terminamos bien y empezamos mejor, como Racing. Sí. Esperemos seguir así y haciendo. Gracias. ¿Qué me decían? Flor, nos vemos. Te lo dejo. A ver. Sí. Te lo dejo para que lo veas. Es el único gallata presente que tengo presente con el frito, y se anima a mostrarlo. Te pido una foto antes de que te vayas. Sí, claro. Gracias, Pepe. Nos vemos. Me queda no para nada.